Óigame, hoy hemos tenido un tiempo de alabanza maravilloso, ¿no le parece a usted? ¡Wow! ¡Qué bueno! Bien, vamos a empezar con nuestra palabra en el día de hoy. No sin antes darle una bienvenida cordial a cada uno de los que nos están visitando hoy por primera vez, y cuánto me gustaría, antes de que usted se vaya, poder estrecharle la mano. Ok. La Biblia contiene muchas historias o relatos de personas que murieron y volvieron a vivir. Pero, ¿cuántos relatos habrá en la Biblia de personas que no murieron y se fueron directamente a la presencia del Señor? ¡Wow! Pues son dos casos. Y estos dos casos son Enoc y Elías. Y son casos únicos en la Biblia, y naturalmente que la palabra de Dios nos habla que en el momento en que el Señor venga por su iglesia, habrá una gran cantidad de gente que seremos pues arrebatados con Él sin ver la muerte terrenal. Pero en el día de hoy yo quisiera hablar de Elías y de algo que sucedió en la vida de Elías que trae para nosotros una riqueza muy grande. Hay enseñanzas en esta historia de Elías. Ahora, ¿quién era Elías? Elías era un judío, él vivía en Tisba, esta era una región de todo el área de Judea, por allá, y dice que él vivió en un tiempo en donde había un rey muy malvado sobre el reino del norte, que era el reino de Israel. Ese rey se llamaba Acab. Y ese no solamente era temible, terrible, era también sanguinario. Y Dios le envió a este profeta, Elías, para que fuera y le advirtiera al rey Acab para que cambiara su corazón, su manera de vivir. Ahora, ¿qué era lo que hacía Acab que ofendía sobremanera a Dios? Pues que él había cambiado al Dios único y verdadero, al Dios de Israel, lo había cambiado por dioses paganos. Y él, su esposa y con él mucha gente en el pueblo comenzaron a seguir a un Dios que se llama Baal. Entonces se levantó este hombre, era un hombre sencillo, Elías, pero se levantó y fue donde estaba Acab y le dijo: de cierto, no lloverá ni rocío ni absolutamente nada hasta que por mi boca yo diga que va a llover. Esto lo hacía Elías no por su cuenta, sino por parte de Dios. Dios lo había mandado a que profetizara eso para ver si se le ablandaba el corazón a este rey y toda la gente que junto con él estaban adorando a otro tipo de dioses. Así que este es el caso de Elías. Después que él se atrevió a hablarle al rey de esta manera, el Señor mismo le dijo: vete a un arroyo y allí yo te mandaré cuervos para que te alimenten. Y así fue por un tiempo. Pero la sequía iba adelantando y adelantando, y comenzó a haber una gran escasez de alimento en toda aquella región. Y dice que el Señor le dijo entonces a Elías: vete de este lugar a una ciudad llamada Sarepta. En realidad era un pueblo pequeño, Sarepta. Dice: porque allí yo tengo una viuda que va a alimentarte. Así que de cuervos que le traía así pan y carne, entonces él dice: te tengo una viuda que te va a sustentar. Así que Elías caminó 140 kilómetros hasta que llegó a este sitio, a Acab. Entonces dice Primera de Reyes 17:8, así está: vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate,
vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí que yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí es el amor y el cuidado de Dios. Y pudiéramos pensar, bueno, Dios cuidó a Elías porque Elías era un profeta de Dios. Pero ahora que se desarrolla la historia, usted va a ver que no solamente el Señor tuvo cuidado de Elías, sino de esa mujer viuda que vivía en ese pueblo llamado Sarepta. Entonces, ¿quién era Elías? Elías, como le dije, era un hombre normal, común y corriente. ¿Cómo era su apariencia? Más adelante, en Segunda de Reyes, lo describe como alguien que vestía pieles de animales y se ceñía con un cinturón de cuero. Así era Elías, el aspecto que tenía Elías. Y dice la Escritura que él llegó a esta ciudad y en lo que iba entrando a la ciudad de Sarepta, vio a una mujer que estaba recogiendo unos cuantos maderas ahí para hacer una fogata. Entonces, unos leños. Entonces, él se le acercó y le dice así, porque identificó que esa era la mujer viuda que el Señor le había mandado, allá ella te va a sustentar. Y dice que él llegó a ese lugar y se encontró con esta viuda y comenzó a hablar con ella. Ya hemos dicho quién era Elías, quién era la viuda. Bueno, la viuda vivía en un lugar de lo que es conocido ahora como Palestina, en realidad al sur del Líbano, y ella era una mujer filistea. Entonces ella era una mujer que no creía en Dios. Y aquí comenzamos a ver el amor y el cuidado de Dios que Él tiene para los que son suyos, como el caso de Elías, pero también para el resto de la humanidad. Entonces se le acercó a aquella mujer. Ahora quiero decirle que para este momento la sequía era enorme y una mujer viuda en aquellos momentos era una mujer prácticamente desamparada. Vamos a ver un poco más adelante que era una mujer viuda y sin embargo no era una mujer de avanzada edad, porque dice la Biblia que ella tenía un hijo que era un niño. ¿Quién sabe por qué circunstancia el esposo o en qué circunstancia el esposo habría muerto? Pero lo cierto es que en aquel lugar ella no tenía a quién recurrir. Había un hambre muy grande, había una escasez, todo el mundo estaba pasando necesidad, así que allí a quien ella se iba a acercar porque le diría a aquella persona, pero si yo también estoy pasando hambre. Así que él se acercó a ella y entonces empieza el relato. Inclusive el mismo Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, ahí no tengo esa creo que no la tengo ahí, no la tengo, pero en Lucas capítulo 4, Él dice que cómo fue posible que habiendo tantas viudas en Israel, en esa sequía tan grande, porque esa sequía tomó toda aquella gran región donde estaba también Israel. Entonces dice, ¿cómo es que habiendo tantas viudas allá, Dios le mandó a Elías a que fuera a la casa de esa mujer, que no era judía, que no creía en el Dios de Israel? Entonces nosotros vemos aquí el gran amor de Dios. Por eso dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, y algo muy hermoso, muy precioso, es que podemos decir confiadamente que Dios ama a cada persona. Y qué bueno que nosotros estamos en condiciones de decir esto, porque hoy aquí hay muchas personas. Usted ha venido quizás porque, ha estado viniendo alguna vez anteriormente, alguien le invitó, por la razón que sea. Dios te ama. Y así comenzó a manifestarlo en la vida de aquellas dos personas. Luego pasamos a Primera de Reyes 17:13. ¿Por qué? Porque dice que cuando él llegó y vio a esta mujer, se acercó a ella, le dice así:
te ruego que me traigas agua en un vaso. Entonces esta mujer fue, dio la espalda, iba a buscar el vaso con agua y él la detuvo y le dijo, pero te ruego otra cosa, tráeme un pedazo de pan. Entonces la mujer habla de lo que era su situación. Ella le dice, yo no tengo pan asado y vine aquí a buscar algo de leña porque me voy a mi casa con mi hijo, nos vamos a encerrar y vamos a comer del último alimento que tenemos, porque en mi casa solamente hay un puñado de harina y una vasija con un poco de aceite. Entonces, la situación de aquella mujer ahí queda retratada totalmente indefensa, pero Dios la vio y se acordó de ella. Y quiero decirte lo siguiente, no importa, inclusive que tú hoy hayas llegado aquí y tengas tu corazón muy apartado de Dios, pues Dios te ama. Y Dios conoce tu necesidad. Y por eso el Señor envió a este profeta a la casa de aquella mujer. Entonces dice Primera de Reyes 17:13, porque ella le dice, yo iba a preparar este pedazo de pan y iba allí a morirme, yo no tengo para qué compartir contigo. Pues entonces él le dice, bueno, mira, pero qué fresco, ¿no? Le dice, mira, ve y haz como tú dices, pero tráeme el primer pan, me lo traes a mí. Ah, usted hubiera estado ahí. Usted hubiera sido esa mamá, le dice, qué pedazo de fresco es esto, ¿verdad? ¿Ah? Pero no, le dice así lo siguiente, Elías le dijo, no tengas temor. Qué palabras más preciosas. Para una mujer que está sin esperanza y le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Dice, porque, y viene lo precioso, dice, Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Preciosísima promesa. ¿Cuál es la situación con la cual tú vienes a escuchar la palabra de Dios? Bueno, es muy probable que no tengas escasez económica, que a ti no te haga falta absolutamente nada, puede ser que sí, pero cualquiera que sea la situación, nosotros pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. ¿Y sabes cuál es la palabra de Dios para ti que vienes, no importa cuál sea tu necesidad? No tengas temor. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, una palabra de aliento. Entonces dale otro clic ahí, hoy se me quedó mi aparato. El Señor es quien provee. Entonces aquí en este punto, eso es lo que el Señor quiere manifestar o enseñarnos. Él es quien provee. A veces uno anda, usted puede ser de esas personas que no tienen ninguna necesidad en estos momentos y muy probablemente quizás en su vida nunca ha tenido ninguna necesidad. Y cuando usted se sienta a la mesa a comer, usted come sin darle gracias a Dios porque dice, esto me lo gané yo con el sudor de mi frente. Pero qué interesante, qué bueno es que el pan, que el alimento, que todo lo que nosotros tenemos, nosotros tengamos un corazón agradecido porque Él es quien provee. ¿Sabe que para entender un poco estas cosas de lo que aquella mujer estaba atravesando, bueno, de repente usted no sabe lo que una persona siente cuando tiene hambre si usted mismo no ha tenido hambre. Entonces yo estaba pensando y acordándome y me acuerdo de dos momentos en mi vida que tuve hambre. Bueno, aparte de los ayunos, porque siempre que uno ayuno tiene hambre, mucha hambre, ¿verdad? Pero yo recuerdo esto que sucedió cuando aquí en Panamá estaba por llegar la invasión y eso. Yo sé que algunos de ustedes recuerdan muy bien esto. Pero los días previos fueron días muy difíciles.
Y para decirle la verdad, no la pasamos muy bien. Ahora yo estaba pensando, digo, pero ¿por qué yo no fui al banco y saqué plata y ya? Pero me puse a pensar, a lo mejor no tenía plata en el banco. Pero lo que sí tenía era una cantidad de cheques. No sé si ustedes se acuerdan, los que trabajamos en el gobierno, tú te acuerdas muy bien, nos daban una cantidad de cheques para que nosotros fuéramos a los súper o algo y ahí entonces pagábamos con eso y nos daban por trueque alimento. Así que cuando vino esa escasez y vino todo eso, yo estaba lleno de cheques, pero sin mucha comida en la casa. Y le voy a decir que cuando uno tiene hambre, le decía Don Quijote a Sancho Panza, dice, Sancho, el mejor aderezo es el hambre, ¿sí o no? Porque con hambre usted todo le sabe a gloria, lo que sea. Así que ese pedazo de pan que esa viuda iba a hacer debajo de aquella ceniza, sabía a gloria, sabía a gloria. Yo recuerdo que entonces, como la cosa estaba tan delgadita y uno estaba lleno de cheques, pero no podía prácticamente ir a comprar nada, entonces allá me traje yo a mi mamá, Carmen se trajo a su mamá y nos sentábamos a la mesa. Óigame, yo nunca he comido una sopa Lipton con tanto gusto, jamás. Esa vez Carmen hizo esa, yo digo, échale más agua, vino tu mamá, échale más agua. Así que yo no sé qué era lo que teníamos allí. Y le voy a decir algo, que cuando yo me acuerdo de eso, y vengo y me siento a la mesa ahora en estos días, sin darle gracias a Dios y me comienzo a comer ahí como si nada, yo me acuerdo de ese día. Ese día nos sentamos. Yo no sé si le pedí que nos agarráramos de la mano. Estaba el plato ahí clarito. Y entonces yo allí con las manos le digo, Señor, gracias por estos alimentos. Cuando uno tiene hambre uno le da gracias por los alimentos. El otro día que yo recuerdo que pasé hambre, estaba yo en los Estados Unidos, en uno de los estados más fríos de allá de los Estados Unidos, Minnesota. Carmen había venido con Josué de regreso a Panamá y yo me quedé allá y estábamos en lo más crudo del invierno. Si alguno cree que alguna vez ha estado en un lugar muy frío, yo quiero decirle lo siguiente. Allá llegamos a tener menos 40 grados centígrados. Aunque para ser honesto, yo no sé lo que es eso porque ese día no salí de la casa. Ok, pero cuando Carmen se regresó, entonces yo venía de la universidad cansado. Ahí, Carmen dice, pero tú haces esto, haces lo otro. ¿Qué iba a hacer yo? Yo quiero decirle, lo único que hago es conflay. Eso es todo lo que me sale. Entonces yo recuerdo que llegué ese día, tenía qué hambre, porque me había pasado todo el día ahí en la universidad. Y digo, wow, y ahora tengo que salir a caminar, a comprarme un emparedado por ahí cerca, una hamburguesa. Y yo miro para afuera y digo, no, ese día me acosté con qué hambre. Entonces, cuando uno tiene hambre, uno tiene un corazón sensible para la gente que pasa necesidad. Pero hay algo hermoso que el Señor nos dice en este día, y es que Él es quien provee. Y dice la Escritura, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que por muy difícil que sea la situación, por el extremo que usted esté viviendo, usted tiene que estar confiado, que así como Dios se acordó de Elías y se acordó de esa mujer que no era ni siquiera creyente en Dios, pues asimismo Dios se acuerda de ti y Él dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces usted tiene que creer que hay un Dios, el Dios proveedor. Usted sabe que en el libro de Génesis hay un versículo muy hermoso porque cuando
el Señor mandó a Abraham que sacrificara a su hijo y lo tenía allí a punto de matarlo. Entonces, como sacrificio, vamos a la siguiente. Dice que y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. ¿Sabe por qué? Porque en aquel momento el Señor le detuvo la mano a Abraham, no sacrificó a su hijo, pero no había una ofrenda que sacrificar. Y voltea a Abraham así y ve a un carnero enredado en un matorral. Dios proveyó. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Hay un nombre precioso de todos los nombres de Dios. Este es uno de los más preciosos que dice Jehová Jireh, lo cual significa el Señor proveerá en los momentos de dificultad. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Vamos al siguiente punto. Primera de Reyes 17:15. Dice que aquella mujer, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y escucha bien, dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y ese es un milagro de lo más creativo. Por eso se dice que Elías era de los profetas el más dramático. Ese fue el más famoso profeta de Israel, pero también el más dramático, porque las cosas que el Señor hacía a través de Elías eran cosas increíbles. Un día se paró enfrente a todos aquellos que adoraban a Baal, y ahí estaba el rey Acab y todo lo demás, y mandó a pedir que cayera fuego del cielo, y fuego del cielo cayó y consumió la ofrenda que él tenía para Dios. Entonces, ese es el Dios al cual nosotros servimos, y eso es lo que el Señor hace en cada uno que ha puesto su confianza en Él. Ahora, siempre me ha llamado la atención cómo fue este milagro, porque quiero decirle, el milagro Dios lo hace de mil maneras. A veces usted sale, a mí me ha pasado, bueno, y Carmen me daba testimonio de eso, porque yo no sé si ustedes sabían, pero en Panamá hubo un tiempo en que la gasolina estaba a 35 centavos al galón. ¿Ah? Usted no lo puede creer. Y dice Carmen que ella iba manejando y se paraba y dice, dame 20 centavos, le decía al bombero ahí, al de la bomba, ¿no? Pero yo lo que quiero decirle es que yo conozco testimonio de gente que ha estado orando, Señor, la aguja ya no puede ir más abajo, ya usted sabe lo que es eso, ¿ah? Y Señor, y el Señor lo lleva. Yo recuerdo una vez venía por la 11 de octubre, esa vez no era por falta de dinero, sino por falta de conciencia, porque yo no pensaba que había que echarle gasolina al carro. Así que yo iba bajando por allí y ¡puf! Se apaga todo. Usted sabe cuando el carro se desconecta. Pero gracias a Dios yo iba en la bajadita. Por ahí por donde está la rocha de la 11 de octubre. Iba bajando así, Señor, por favor. Hasta la gasolinera que está allá abajo llegué. Dios provee. Las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios. Y vale aquí un comercial en medio. Si usted está pensando en casarse porque, ay, ¿cómo voy a hacer? Cásese. Dios proveerá. Así es. Ahora, no me metan en el lío después de que Jorge, tú me dijiste, pero bueno, yo lo que sí sé es que Dios provee y que para Él no hay nada imposible. Dice entonces que el Señor, Él cumple sus promesas. Eso es lo hermoso de Dios, no solamente que Dios nos ama, que Dios provee, sino que Él cumple sus promesas. Tú has llegado hoy abatido con alguna situación difícil que estás atravesando en tu vida, pues yo quiero que tú sepas, Dios proveerá. Nada
te faltará. Y cuando te digo nada, no solamente estoy hablando de estas cosas materiales, como el alimento o la gasolina que está ahí acabándose o quién sabe qué. Dios te proveerá de lo que tú requieres, de lo que Él sabe que tú necesitas. El Señor te proveerá. Yo cuando llegué a los pies de Cristo, mi gran necesidad, yo no tenía necesidades económicas, no andaba boyando, tampoco nunca andaba así. Pero no tenía ese tipo de necesidad. Pero sin embargo yo le pedí a Dios, Dios mío, concédeme lo que yo quiero. ¿Y qué yo quería en ese momento? Yo quería que Dios me diera una familia, me diera una esposa. Y bueno, las cosas no era que se veían muy bien, pero dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción que lo que no se ve. Y como yo se lo he dicho antes, yo le tenía el ojo puesto a Carmen y Carmen no lo tenía en mí. Así que entonces más estaba brava conmigo en ese tiempo y todo lo demás. Y entonces estaba yo allí y nada más se me venía un versículo a la mente. Y con ese versículo quiero culminar. Vamos a la siguiente, una palabra final. Ponla allí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Puede repetirlo usted con fe? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y nada es nada. Vamos a pedirle a los músicos que pasen adelante. En el día de la angustia, Él está con nosotros. En el día de la necesidad, Él está con nosotros. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y ellos caminaron por 40 años en el desierto, ellos ni siquiera tenían para cambiarse los zapatos. Con los zapatos que salieron, con los zapatos llegaron, los que llegaron. Pero nunca nada le faltó. Es posible que en medio de todo eso ellos no tuvieron abundancia ni lujo, pero el Señor suplió todas sus necesidades. Así que yo quisiera que cantáramos esta canción y que la cantemos con todo